Hola, ¿qué tal jóvenes de el CBETIS 271 de especialidad de mecatrónica? Vamos a ver nuestra unidad número 3, primera parte, bueno, de varias partes. Específicamente vamos a ver los temas correspondientes a generación y transporte de la electricidad, correspondientes pues a nuestra materia de su módulo 2, máquinas eléctricas que nosotros le llamamos. Básicamente aquí lo que vamos a ver es cómo se genera la electricidad, cuáles son los métodos utilizados, a partir de cómo se genera, cómo nosotros podemos llevarla desde las centrales eléctricas hacia nuestros hogares, nuestras empresas, escuelas, hospitales, tiendas, etcétera. Entonces, desde que se genera hasta que llega, pues pasa un proceso muy largo de transformación de la energía. Y a su vez algunas otras máquinas eléctricas, como cual, pues el transformador, que es una parte muy importante de una red de distribución y transformación de la electricidad. Vamos a ver qué son los transformadores, cómo se clasifican, cómo están compuestos, cómo operan, cuál es el principio de operación de estos, cómo se fabrican. Después de que ya vemos los transformadores y ver qué importancia tienen en una red de distribución eléctrica, pues vamos a ver básicamente una red de distribución eléctrica, cómo está compuesta. Me voy a basar mucho en documentos del gobierno de nuestro país que lanzó hace unos meses, pero más adelante les cuento más. Después de esto veremos ya los generadores de electricidad, generadores de CD, principio de funcionamiento, qué características tiene el voltaje generado, cómo conmutan y los tipos. Esa es la primera parte de la unidad número 3. La segunda parte serían los generadores eléctricos de corriente alterna, igual que en corriente directa, cómo están compuestos, qué principios rigen, como el de la mano derecha o mano izquierda, cómo se enfrían y por último vamos a ver los métodos clásicos de generación eléctrica y los métodos alternativos, que esos son los que quiero que veamos más a fondo, porque son los que yo quiero que ustedes tengan una conciencia, como son la energía solar, eólica, mareomotriz y por biomasa. Y los métodos clásicos, pues es por combustión interna, por quema de fósiles o de combustibles, que esos son los que queremos ya que se vayan, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. Ya ustedes saben cómo se va a evaluar y conforme vamos viendo las clases, ustedes van a ir haciendo algunas actividades en sus casas. Bien, primer tema es el tema de los transformadores. ¿Qué son los transformadores? Máquinas alimentadas con corriente alterna cuya función es modificar alguna de las características de dicha corriente eléctrica. ¿A qué nos referimos con características? Pues esas características de una señal eléctrica o de una corriente eléctrica, pues es el voltaje, la potencia, la corriente y la fase puede ser alguna de las características. No se puede, un transformador no no convierte una corriente alterna a una corriente directa o de una corriente directa a una corriente alterna, porque muchos de ustedes tienen esa o tal vez tenían esa idea, no transforman literal la corriente, sino lo que hacen es modificar, aumentan o reducen el voltaje, maximizan o minimizan la corriente, aumentan o disminuyen la potencia. Eso es lo que hacen los transformadores. El transformador permite convertir la electricidad que se produce en las centrales eléctricas en una tensión apta para ser transportada por las líneas de alta tensión. Después también se tiene que encargar de transformarla nuevamente para ser distribuida con la tensión adecuada a las casas. Esto es una pequeña reseña de lo que hace el transformador en una red de distribución eléctrica. Más adelante ustedes van a entender esto un poco. Pero pues ¿dónde podemos encontrar también transformadores? Pues en todo tipo de cargadores de laptops, de celulares, los adaptadores que tienen las nuevas pantallas, los sonidos, todos estos que son unos cuadros de color negro, generalmente negro-blanco, que se calientan cuando ustedes los conectan. Adentro de ellos tienen un transformador. ¿Para qué? Pues para modificar el voltaje que nosotros tenemos en nuestras casas. Generalmente es de 127 volts más o menos, entre 110 y 127. O bueno, 220 en algunos casos. Entonces, pues todo aparato electrónico, aparte de que utiliza corriente directa, tiene que bajarla de los 127 a los 5 volts, a los 15, a los 20, a los 24, a los 30. Entonces, ¿cómo hacen esa reducción de voltaje? Con un transformador.
La gran importancia de los transformadores se debe a que en las centrales eléctricas la corriente generada tiene valores de tensión entre los 12 a los 25 kVA. Un voltaje demasiado pequeño para ser transportado a largas distancias, ya que las pérdidas serían muy elevadas. O sea, no sé si recuerden que les comenté algún día sobre la guerra de las corrientes. Incluso no sé si ya vieron la película de Una guerra brillante, que es Nikola Tesla, George Westinghouse y Thomas Alva Edison, uno de la corriente alterna y otro de la corriente directa. Entonces, si nosotros que mientras a más distancia queramos transportar la electricidad, pues mayores serán las pérdidas. Entonces se tiene que recurrir a elevar mucho el voltaje de la señal eléctrica para ser transportada. Ya cuando veamos específicamente la red de distribución y las redes de transformación de un sistema eléctrico nacional, pues ya van a entender un poco más. Para que el transporte pueda realizarse son necesarias tensiones de 110 hasta casi los 1000 kV. Entonces, nosotros tenemos de 12 a 25 y nosotros tenemos que subirlo a 1000. Entonces, ¿cómo subimos de 25 a 1000? Pues con un transformador. Después será necesario bajar nuevamente los voltajes de tensión a 230 o 400 volts. Entonces 230 o 400 pues ya es una red en donde hay casas, en donde hay locales, etc. Los transformadores pueden, valga la redundancia, transformar una corriente de alta tensión y baja intensidad en una corriente de baja tensión y elevada intensidad. Déjenme poner aquí. O viceversa, sin modificar su frecuencia. Si elevan la tensión, reciben el nombre de transformadores elevadores de tensión, y si la disminuyen, transformadores reductores de tensión. Entonces, esta es una fotografía de pues, un poste común en alguna ciudad, ¿no? Aquí en Ciudad Victoria, en Monterrey, en cualquier ciudad de lo que ustedes vayan, generalmente vamos a tener este tipo de postes con transformadores. Bueno, aquí tenemos 3 transformadores. Estos 3 transformadores, pues están así porque tal vez la carga que ellos están alimentando es mucha, pero generalmente si en cualquier calle por nuestras casas pues va a haber un poste con un transformador, o bueno, en las casas que ya son más modernas, en fraccionamientos y residenciales, todo el cableado y los transformadores son subterráneos o son de piso, no son así elevados, pero en las colonias o en lugares muy generales se tiene este tipo de poste con los transformadores. Esos que están aquí, esos transformadores, adentro tienen aceite. Este aceite hace que se enfríe el transformador, y aparte de que se enfríe, evite los cortocircuitos. Ustedes van a ver una serie de videos para que vean cómo están construidos y cómo se construyen, cómo explotan también, porque estas cuando se nos va la luz o se bajan las cuchillas, que son las que están acá arriba, o explota el transformador. ¿Por qué explota? Pues porque hay mucha carga. O sea, el transformador, por ejemplo aquí, como les decía, tenemos 3 transformadores. Estos 3 transformadores están alimentando tal vez a, no sé, a 30 casas. Pero si nada más tenemos una casa, pues no va a tener necesidad de tener los 3 transformadores, sino nada más uno. Los transformadores se pueden clasificar en 2 grandes grupos: los transformadores de potencia y los transformadores de medida. Los de potencia pues son estos que vemos acá. Los de potencia sirven para variar los valores de la tensión, o sea, de 100 volts a 1000 o de 1000 a 100, como sea. A estos generalmente se les dice solo transformadores. Los transformadores de medida sirven para variar los valores de grandes tensiones o de intensidades para poderlas medir sin peligro. O sea, es como un multímetro, pero algo parecido. O sea, es un transformador que sirve para poder medir una pequeña muestra del voltaje que se genera, del voltaje que se está transformando, o de la corriente o de la potencia, para saber si lo está haciendo bien. Estos transformadores son especiales. Entonces, aquí hay una tablita. Es una tabla muy general. Sí hay más tipos, los elevadores o los reductores. Clasificación de los transformadores de potencia: elevadores, reductores y autotransformadores, y los de medida de intensidad y de tensión. Entonces, estos ustedes van a darse la tarea de investigarlos. Les voy a encargar una tarea para que ustedes los investiguen más a fondo. Les voy a yo dar tal vez un poco de información y ustedes hacen lo demás. Entonces estos son algunos, ¿no? No significa todos. Los de medida son los que tal vez van a batallar un poco para entender, porque estos tienen una aplicación especial. Solamente sirven para o medir corriente o medir voltaje. Tensión, voltaje, intensidad, pues corriente.
Estructura interna de un transformador. ¿Cómo está compuesto internamente? Vamos a hablar de un transformador monofásico. El transformador monofásico pues son los más comunes que podemos comprar tal vez en alguna tienda de electrónicos de aquí del centro de la ciudad, por la de Hidalgo, por la de Morelos. Y estos son los que tienen nuestros cargadores, los que tienen los cargadores de laptops, de celulares, convertidores, etcétera. Primera parte, el núcleo ferromagnético. ¿Qué es el núcleo ferromagnético? Bueno, ya ustedes de la unidad 1 saben qué es un material ferromagnético, diamagnético y paramagnético. Entonces el ferromagnético es aquel, si recordamos, pues el que siempre va a tener, no importa la circunstancia o que esté al lado de él, siempre va a tener propiedades magnéticas, que va a poder atraer o repeler otros materiales. Se trata de un bloque metálico formado por muchas chapas de metal ferromagnético, generalmente una aleación de acero y silicio aisladas entre sí. Este bloque puede estar formado por 2 o 3 columnas. ¿Cuáles son las columnas? Pues son las chapas en posición vertical y los yugos, que son las chapas en posición horizontal. La estructura laminada del núcleo permite disminuir al máximo las corrientes parásitas. ¿Y qué son las corrientes parásitas? Pues así como la película que ganó el Oscar, Parásitos, pues son corrientes que no queremos que estén ahí, o sea, es decir, es ruido en una señal. Entonces, mientras menos corrientes parásitas tenga el transformador, pues mayor ideal va a ser. Es decir, que mayor funcionalidad, mayor grado de exactitud y certeza y precisión va a tener del voltaje de entrada con respecto al de salida o viceversa. ¿Cómo es esto en un transformador? Pues estas son las chapas metálicas. Las columnas, recordemos que son las que son verticales y los yugos son horizontales. Entonces, si nosotros tenemos un transformador, no sé si han visto, pues estas chapas todas están muy juntas. O sea, si nosotros desarmamos un transformador, que es un poco difícil, tenemos que meterlos en tiner, como una semana, y luego ir separando cada una de estas laminitas. Estas laminitas son, como dicen, ferromagnéticas y tienen un pegamento muy especial, muy especial entre cada una de ellas. Es decir, no es un bloque, no solamente es un bloque, sino son muchas columnas y yugos juntos pegados con un pegamento, es una pasta, porque yo sí he desarmado algunos. Es como una pasta especial, como un pegamento epóxico, pero ese pegamento epóxico hace que estén aisladas entre sí. ¿Para qué? Pues para que no ocurra algún cortocircuito, para que cada una pueda generar su propio campo y a su vez hacer uno más grande. Entonces, estas son las formas usuales de los núcleos magnéticos o ferromagnéticos. Es la primera parte, el núcleo. Entonces, sobre este núcleo pues se van a enrollar, ¿qué se van a enrollar? Las bobinas o los bobinados. Dentro de un transformador monofásico hay dos bobinas. ¿Cuáles son estas dos bobinas o cómo se llama generalmente cada una? La de entrada se llama bobina primaria y la de salida se llama bobina secundaria. La bobina primaria es la que tiene una tensión aplicada y la bobina secundaria es aquella a la que se le conecta la carga, como les acabo de mencionar. Ambas están hechas con un hilo de cobre barnizado, que es el alambre para bobinar, el cable para bobinar, de manera que las espiras están aisladas del núcleo magnético entre ellas. Así como cuando hicimos los experimentos en la unidad 1, los que manipularon el cable, pues se darán cuenta que tienen un tipo de aislante. Pues sí, por eso es un barniz, que si ustedes quieren conectar un cable con otro, pues tienen que ahí lijar para que quede sin este barniz y pueda conducir. Es un cable especial, no es cualquier cable. Tiene que ser cable para bobinar o barnizado. Y hay diferentes maneras de conectar o de poner la disposición de las bobinas en el núcleo. ¿Cuáles son estas disposiciones? Primero tenemos el devanado simétrico. El devanado simétrico es cuando la bobina primaria y la bobina secundaria están en columnas diferentes, tal y como lo observamos aquí en esta imagen. Entonces, bobina primaria, bobina secundaria. Entonces aquí en la primaria pues es donde se le va a meter los 127 volts y en la secundaria pues va a salir los 5, los 10, los 15, los 20, no sé, el 2, 3 volts, ¿sí? Este es la primera configuración. Ustedes ya, dependiendo de lo que se quiera aplicar, va a ser la configuración. Por eso les voy a mencionar todas las configuraciones que hay, que existen, y ya ustedes tal vez cuando vean un transformador van a poder identificar. Este sí se utiliza, sin embargo hay otros que tienen más utilidad. ¿Por qué se utiliza tal vez en una medida? Porque existen muchas, aquí sí se va a ver muchas corrientes parásitas. ¿Por qué? O se llama flujo de dispersión. Cuando hagan una investigación van a ver. El flujo de dispersión, ¿por qué? Porque hay cuenta que este genera un campo magnético y este genera otro campo magnético. Bueno, más bien, este le da a este campo magnético, a la secundaria.
pero no todo se va a ir para acá. O sea, se va a salir para acá, se va a salir para acá, se va a salir para acá, o sea, a su alrededor. No nada más se va a ir directamente al secundario. Entonces por eso existen otras configuraciones. ¿Para qué? Para que este que se llama flujo de dispersión, que es lo que hay aquí afuera, se vaya directamente al secundario y así no existan pérdidas, ¿sí? Porque todo este campo magnético que se va acá, que se llama flujo de dispersión, aquí lo voy a poner, todo este campo magnético, pues para acá ya no tiene otra utilidad. Simplemente va a hacer ruido le va a hacer ruido a los componentes electrónicos, tal vez puedan fallar. Entonces la siguiente configuración es el devanado concéntrico. ¿Cuál es el devanado concéntrico? Pues cuando los dos enrollamientos están uno sobre el otro, aislados entre sí, el enrollamiento concéntrico se monta con la bobina de baja tensión en la parte interior y la secundaria, que es la de salida, en la parte interior. Esta estructura tiene la ventaja de simplificar el problema de aislar el núcleo y la bobina de alta tensión. Entonces aquí pues ya vamos a tener una mayor ideal. O sea, es decir, no vamos a tener tanto flujo de dispersión. ¿Por qué? Porque van a estar juntos. Digámoslo así, que van a estar juntos porque pues ahí están sobre la misma columna, ¿sí? No están columnas diferentes. Lo malo de esto pues es que, bueno, tienes que hacer otra vez tú aquí toda tu estructura, porque a través de la estructura es donde va a correr nuestro flujo magnético. Y otra cosa de esto es que se simplifica el problema de aislar el núcleo y la bobina de alta tensión. O sea, aquí ya no necesitamos, porque miren acá, tenemos que aislar, el núcleo se tiene que aislar conforme a las bobinas, se le pone un papel y un pegamento especial. Entonces aquí tenemos que poner dos pegamentos especiales en cada una de las bobinas. Entonces aquí solamente se pone uno, que es el de aquí afuera. Ya el de adentro, del núcleo hacia la bobina secundaria. Ya de la secundaria a la primaria no es necesario. ¿Por qué? Porque ahí está el cable. O sea, ya el cable tiene su propio barniz. Entonces, pues ahí ya se reduce. Pero hay más configuraciones. Si esta es llevamos dos, la simétrica y la concéntrica. Ahora vamos a ver la alterna, el bobinado de transformador alterno. Es una combinación de las dos formas anteriores, de la simétrica y la concéntrica. Y son bobinas concéntricas pero distribuidas sobre dos columnas, así es. O sea, vamos a tener la mitad del bobinado secundario en una columna y la mitad del bobinado secundario en otra columna. Sobre ellas van a estar montados otros bobinados primarios, mitad primario sobre cada una de ellas. Aquí también lo bueno es que el flujo de dispersión pues sí existe, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque van a estar separados, es decir, se va para acá, ¿sí? Va a tener un flujo de dispersión para acá, igual acá. Pero como está uno sobre otro, entonces va a haber una inducción magnética de la bobina primaria hacia la secundaria muy directa, ¿sí? O sea, como la primaria está afuera, pues entonces va a tender a ir hacia adentro, aunque sí se va a salir para acá, pero en menor medida que el teniendo uno aquí y otro, una en columna 1, por ejemplo, y otro en columna 2. Entonces, sí representa una mejora circunstancial a las otras dos, pero no es la más utilizada. La más utilizada es la que vamos a ver a continuación, que es esta. Esta sí es la que yo personalmente he desarmado varios transformadores y todos son así. Es el devanado acorazado. ¿Qué característica tiene el devanado acorazado o cómo está construido? Cuando el núcleo es de 3 columnas y las bobinas se montan concéntricas y en la columna del medio, ¿sí? Porque todas columnas, dos columnas. Entonces, en el devanado acorazado, pues en la columna del medio es donde nosotros solamente vamos a poner el pegamento y luego tenemos la bobina secundaria en la parte interna y la bobina primaria en la parte externa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El núcleo, que es el que tenemos aquí, le va a ayudar a que el flujo de dispersión sí se va a salir, obviamente, pero ese flujo de dispersión se va a ir directamente al núcleo. Y el núcleo, como son 3 columnas, se va a ir directamente otra vez para acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a existir muy pocas pérdidas. O sea, solamente la pérdida que va a existir es que del núcleo aquí se va a salir poquito flujo de dispersión para afuera. Muy poquito. ¿Por qué? Como les vuelvo a repetir,
Sí va a haber un flujo de dispersión, se va a ir para afuera, pero se va a topar con el núcleo y el núcleo va a hacer que se regrese, pues, otra vez se va a regresar a la columna del medio y entonces esto va a ser un círculo, va a ser un ciclo que va a estar aquí alimentándose continuamente. Entonces este es el bobinado que representa la mayor utilidad y el tipo de distribución de las bobinas que representa también una menor pérdida, es decir, es el más eficiente. Ese, ¿sí? Tenemos tres columnas, en la columna del medio ponemos un enrollamiento concéntrico del primario y del secundario, básicamente. ¿Cómo funciona un transformador? Ustedes verán unos videos para poder entender, pero yo les voy a hacer así como que un pequeño resumen para que no vayan en blanco. ¿Cómo funciona? Pues la bobina primaria está conectada a una tensión de voltaje primario. Este voltaje primario provoca la circulación de una corriente eléctrica sobre el primario, que es una IP, llamada corriente primaria. Entonces, como nosotros sabemos, el experimento de Ørsted, ¿qué es lo que dijo Ørsted? Que cualquier corriente en un conductor pues, va a provocar a su alrededor una circulación de una generación de un campo magnético, ¿sí? Entonces ya vino Ampere y dijo que la intensidad que va dependiendo de la intensidad que circula a través de este cable, tal vez de esta bobina, pues va a ser la intensidad del campo magnético que se va a generar. Entonces, como vamos a tener una bobina alimentada, entonces esta bobina alimentada pues va a generar un campo magnético, ¿verdad? Que es el campo magnético sí. Entonces, este campo magnético, si nosotros sobre este campo magnético ponemos una bobina, como lo dijo Faraday, que fue el experimento de Faraday, pues sobre esta bobina se van a inducir corrientes eléctricas, se va a generar una FEM, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues el voltaje primario hace que se genere una corriente primaria, esta corriente primaria hace que se genere en esta bobina primaria un campo magnético, vamos a decir campo magnético primario, que dentro de este campo magnético primario va a existir la bobina secundaria. Entonces, según Faraday, un conductor o un enrollamiento dentro de un campo magnético variable, pues en este campo, en este enrollamiento, en este hilo conductor se van a inducir corrientes. Así es como funciona un transformador. Un voltaje es inducido por un campo magnético cuando hay una variación en su flujo, que es la ley de Faraday. Esta variación puede ser debida a la variación del campo o la exposición del circuito. El transformador, en un transformador el campo magnético es sinusoidal, o sea, los transformadores se alimentan de corriente alterna. Porque está generando por una corriente alterna IP sinusoidal, obviamente. Y como varía en el tiempo, pues genera una FEM, ¿sí? Ya sabemos que es una FEM. Entonces aquí es donde es importante. Entonces tenemos, este es un transformador, si recordamos lo anterior, pues es un transformador simétrico. Tenemos un transformador de dos columnas, sobre la primera columna va el enrollamiento primario, sobre la segunda columna va el enrollamiento secundario, o el B2, B1 en este caso. El N1 y el N2 significa el número de vueltas que tenemos en el primario y el número de vueltas que tenemos en el secundario. Entonces cuando nosotros alimentamos a la bobina 1, que sería el voltaje primario, la bobina primaria pues se va a generar un campo magnético, lo vamos a poner aquí, lo voy a poner con pluma, pero color verde. Entonces, si nosotros alimentamos aquí, pues aquí se va a generar un campo magnético. Todo esto va a ser un campo magnético. ¿Por qué este campo magnético se genera? Pues porque se está circulando una corriente eléctrica a través del bobinado primario. Y este bobinado primario pues hace que se alimente a la bobina secundaria. La bobina secundaria va a recibir y a su vez aquí va a recibir el campo magnético de la bobina primaria y va a empezar a generar una FEM, ¿sí? Que va a ir en un sentido en un ciclo y en otro sentido en otro ciclo. Entonces va a generar una corriente eléctrica. Ajá. Así es como funciona un transformador. Básicamente es así también como funcionan los cargadores inalámbricos, los iPhone, perdón, los Samsung, no sé si los iPhone también tengan carga inalámbrica, los smartwatch,
Todos esos dispositivos electrónicos nuevos que se cargan inalámbricamente, pues básicamente tienen un enrollamiento. Entonces el cargador inalámbrico tiene, parecido a un transformador, tiene una bobina. Cuando tú conectas esa bobina, pues va a estar la bobina generando una corriente, va a generar la corriente eléctrica y a su vez va a inducir un campo magnético alrededor de la bobina. Entonces, cuando llega un celular, cuando llega un cargado, un smartwatch o lo que sea que se cargue inalámbricamente, mouse o cualquier dispositivo, este dispositivo, por ejemplo, un smartwatch, va a tener una bobina pequeña. Entonces esa bobina pequeña pues va a entrar al campo del, del cargador inalámbrico, y pues así es como se va a estar cargando. Así es básicamente como funciona un cargador inalámbrico, con el principio de Faraday, con el principio de un transformador. ¿Cómo vamos a saber la relación que hay? O sea, si nosotros queremos tener 120 volts en la entrada y en la salida, pues eso es con una fórmula. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en unos videos que yo les voy a mandar, ¿sí? Espero sus comentarios sobre lo que les acabo de explicar, y estamos al pendiente aquí en el canal de YouTube o por el número, por el claro. Saludos, que estén muy bien, cuídense mucho, no salgan de casa y cuiden mucho a su familia. Hasta luego. Buena tarde.